Shalom de todos los enfermos y heridos, entre el pronto regreso de los rehenes. Que Hashem le dé sabiduría y buenas decisiones a nuestros dirigentes, como las que han tenido últimamente. Baruch Hashem. Por supuesto, Y que intervenga Trump, aunque quiera un pedazo de petróleo. Primera vez en la historia que, no sé si es primera vez en la historia, pero que hilo el fuerte o la gran potencia se suma a Israel para atacar. ¿Sí? O sea, nosotros abrimos las puertas y ellos siguieron, continuaron, pero nosotros abrimos las puertas. Nosotros empezamos todo esto y ellos se acoplaron. Baruch Hashem. So, ¿cómo lo vamos a poner para que Sí, se mantenga? acá está el Zoom y ya está grabando. Pero tenemos que hacer algo para que se mantenga. No, algo que no tenga mucho sentido. Ya está bien, un borrador. Listo. Ahí está. Ya está. Bien, con la cabeza. Listo, sí. Todo, para los que nos ven por Zoom, bienvenidos. Sí, ya me vas a desconectar, ya compartimos el link. Ya está compartido. Sí, admitir, déjame poner. Ya está. ¿Se escucha? Sí, Samuel, se ¿Escuchan, ven? escucha. ¿Se escucha, Samuel? Samuel, sí, ¿sí se escucha, Samuel? Ya, sí. Bueno, Sí, perfecto. Perfecto, Baruch Hashem. Yofi. Entonces estamos en el capítulo 18. Empezamos a ver que la persona que recibe sobre sí mismo el yugo de la Torah, Leshem Shamayim, como ya lo explicamos, entonces esa persona básicamente se eleva por encima de todas las limitaciones de este mundo y tiene una ashgaha, una supervisión especial, una ashgaha pratit, una ashgaha particular que va por encima de todas las fuerzas de la naturaleza y de las fuerzas de la existencia. Y no solamente eso, sino Adrab. Las fuerzas de la naturaleza se someten a él. O sea, él tiene el poder de valga la redundancia, de poder someter a la naturaleza hacia él. O sea, la persona que Behemet se eleva a los niveles de la Torah Lishma, entonces no solamente que las fuerzas de la naturaleza no lo limitan, no lo enmarcan, ya nos arreglamos, pero déjala por las dudas acá, ¿sí? Sino que a filo él puede llegar a someter a esas fuerzas. Como Shekatuv Perek Torah, como está escrito ahí en el sexto capítulo del Pirkei Avot, que ya explicamos varias veces, que es una braita que fue añadida al Pirkei Avot para completar el estudio de las 6 semanas entre Pesach y Shavuot y terminar ese estudio en Shavuot con ese capítulo que habla de las ma'alot, de los niveles y de las categorías grandiosas de la Torah. Y ahí dice, Benotenet lo malchut memshalá, la Torah le da a la persona malchut, reinado y gobierno
sobre la existencia. Kinezer Elokav ora Torah, porque la corona de la Torah de Hashem, la luz de la Torah, Meirá umaveket al Rosho, ilumina sobre su cabeza, y es como si la persona estaría reposando en ese momento en la sombra, en las alas de la Shejina. Entonces, así como la Shejina creó la existencia y la maneja y la dirige, y la naturaleza está sometida al Creador, también el tzadik que se une a Hashem tiene esa capacidad de poder someter y de poder dirigir y gobernar a filo a la naturaleza. ¿Sí? Jajamín dijeron, tzadik gozer, Akadosh Baruj Hu mekayem. El tzadik decreta y Akadosh Baruj Hu tiene que cumplir. ¿Qué? O sea, que de alguna manera las leyes del Teva, de la naturaleza, en forma general, funcionan como de una forma ciega. O sea, la naturaleza no elige cómo actuar. La naturaleza actúa como es. ¿No? Entonces, el sol calienta y el viento sopla y el agua refresca, y lo mencioné si en el agua se mete un rayá o un tzadik, ¿no? El rayá y el tzadik, los dos van a refrescarse en el agua, y el rayá y el tzadik, si van a ponerse al sol, van a tener calor. ¿Qué? Y eso es lo que sucede generalmente. Pero la persona que está en un nivel, en una categoría espiritual muy elevada, entonces él va a poder someter a la naturaleza. Como hizo Yoshua bin Nun, Shemesh be Gibon Dom be Yareach be Mekayelon. En el momento que él estaba en la guerra, le dijo al sol y a la luna, por favor, espérenme unos minutitos que tenemos que aquí terminar un trabajo. Y así sucesivamente, los grandes milagros de la historia y también los pequeños milagros de la historia, ¿sí? Que aparecen en el Talmud, de grandes tzadikim, Tanaim, Amoraim, que lograron básicamente manejar la naturaleza, como aquel ejemplo que ya hemos visto de Rabbi Hanina ben Dosa, que le dijo a su hija que aquel que le dijo al aceite que queme, le va a decir también al vinagre. ¿Okay? Y de esa forma también el vinagre logró ocupar el lugar del aceite para la mitzvah de Adlakat Nerot Shabbat, el encendido de las velas de Shabbat, en este caso específico, y Kamubán tenemos muchos otros. Una pregunta, ¿cómo se dice Gabaón y Ajalón? ¿Así? ¿Cómo? Cuando dice, sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. ¿Cómo se dice? Givón y Emek Ayalón. Gracias. כמו שכתוב בזוהר, פתח רבי אליעזר ואמר, ואשים דבריי בפיך ובלצי עדי כסיתיך. Está escrito en el Zohar sobre el versículo en Ishayahu 51. Asim devarei befija, y yo colocaré mis palabras en tu boca. Ubetzel yadi, y en la sombra de mi mano, kisitija, te ocultaré. Taninan. Explica ahí el Zohar. Kol bar nashdi ishtadel b'mile doraita, todo hombre que se ocupa del estudio de la Torah, Besiv batei merachashan oraita, y sus labios hablan palabras de Torah. Kuchabrihu jafe alea, Kadosh Baruj Hu lo cubre. Ushchinta parsa alegat pa, y la Shejina expande sus alas sobre él. Ha'ad ichtiv, y eso es lo que está escrito, Basim de Baray Befija,
que colocaré mis palabras en tu boca, o sea, las palabras de la Torah. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Shalom a todos, a los que nos están viendo por el Zoom. ¿Y cuál es la consecuencia de aquel que Hashem colocó las palabras de la Torah en su boca y habla palabras de Torah? Que con la sombra de su mano lo cubrirá. Lo tomeret que Hashem lo cubre, que Hashem le da mejor. Entonces vemos que gracias a las palabras de la Torah, la persona tiene una haganá, tiene un cuidado y tiene un escudo especial. Entonces yo quiero que nosotros entendamos que Baruch Hashem, el éxito que está teniendo nuestro ejército. Yo me puse a pensar, ¿cuántos días ya estamos en esto? Desde el jueves, ¿no? Anterior. 2 semanas, ¿no? Sí, 2 días. No, 10 días. 10 días. ¿Sí? O sea, no sé cuántos, 200 aviones volando por los aires de Irán y a ninguno le pasó nada. O sea, ¿cómo se puede entender algo así? ¿Dónde está todo el armamento de defensa? ¿Desapareció? Bueno, dicen que ya en los primeros días, o el primer día, eso fue lo primero que atacó el ejército, ¿sí? O sea, lo primero que atacaron fue las bombas antiaéreas, antiaviones. Como ya lo dijo nuestro primer ministro y como ya lo dijo el presidente Trump, Hashem está con nosotros y Hashem nos ayuda y toda gracias a Elohim. Y ayer Benjamin Netanyahu fue al Kotel a agradecerle a Kadosh Baruj Hu. Lo vimos. ¿Ah? ¿Lo vieron? Eso fue que... No, pues. Y él dijo que cuando escribió, cuando puso el papel en el Kotel, él puso el pasuk que vamos a leer Bezat Hashem en 2 semanas y media, en la parashá de Balak. Am Kelavi Yakum, un pueblo como el león se levantará. Y ahora después de 10 días, él puso otro papel y dijo, Am Kelavi Kam, no un pueblo como un león se levantará, sino un pueblo como un león se levantó. ¿Eh? Ataque de león. ¿Qué? Y todo eso es gracias a lo que estamos haciendo nosotros aquí, estudiando la Torah, y todos los estudiantes de Torah en Eretz Israel y también fuera, y todas nuestras tfilot, que provocan de que nuestro pueblo y nuestro ejército de manera específica tengan un recubrimiento, tengan un escudo especial y que nadie les pueda hacer daño. ¿Sí? Allá otra cosa más. Cada cohete que tira Irán puede matar cientos de personas. Vamos. Y se ven los daños que hacen. Eso yo subí una foto el otro día. Si no tuviéramos la cúpula, ¿Qué? millones. Y eso también es otro gran milagro que lo tenemos que entender. No solamente todos los cohetes que son interceptados antes que lleguen a Israel, sino también los que llegan aquí. Baruch Hashem, que hubo muertos, pero en comparación a lo que tendría que haber sido, es prácticamente nulo lo que hay. Y como van de que cada fallecido es muy triste y también los heridos, pero no hay otra cosa sino que decir de que además de que como van la gente tiene mucho cuidado y Bemet, la gente aquí se cuida mucho de inmediatamente meterse en los lugares correspondientes para Bezat Hashem cubrirse, pero aquí está la mano de Hashem, ¿cómo se dice? Akadosh Baruj Hu está trabajando turnos de, ¿cómo se llama? Especiales, o sea, no trabaja turno normal, sino que está... No tiene solo 3 turnos. ¿Eh?
¿Cuándo se llama overtime, hora Overtime, extra, mejor, hora mejor. extra, todo Sí. tiempo. Aquí dicen 7:24. 24/7. Sí, es 24/7. Está correcto. Baruch Hashem. ובהקדמת הזוהר, en el prefacio del Zohar, vejeno de Otoa la Shom de Parshat Beit Hanan, así también en los mismos términos en Parshat Beit Hanan, dice lo siguiente: Tajazi, ven y observa. Kama ujeila takifa de oraita. ¿Cuánto es el poder y la fuerza de la Torah? De Kama uila al Koai, cómo está por encima de todo. De Kolman Dishtad del Goraita, todo aquel que se ocupa de la Torah, estudia Torah, no tiene miedo. No tiene miedo ni de las fuerzas superiores ni de las fuerzas inferiores. Y la gente sale de su casa destruida y dice: estamos vivos, estamos enteros, la casa la vamos a recuperar, el gobierno nos va a ayudar. Velod ágil meirurim bishin de alma, y no tiene miedo de enfermedades malas del mundo. Begendiu ágil beilana de Jaya, ¿por qué? Porque él está unido al árbol de la vida. Que en la Torah es, como dice el pasuk, Etz Chaimi. La Torah es árbol de vida. Y la persona que está unida a la Torah está unida a la vida. Y por eso no tiene por qué temer. ¿Qué? Hay que saber diferenciar. Escuché un rab que aquí en Israel, un rab de Rosenblum, él da así shurim, caja emuná y de bitajón. Y él dijo: una cosa es tener cuidado y otra cosa es tener miedo. Hay que cuidarse. Cuando hay alarma hay que meterse en un lugar seguro, hay que entrar en las habitaciones especiales y hay que ir a los lugares más seguros, pero sin pánico, con bitajón, con seguridad en Hashem, con emuná. Sí, ayer contó, escuché de una de las ministras del gobierno que cuando empezó el ataque el jueves en la noche, ¿sí? O cuando empezó, o también ahora cuando fue el ataque de Estados Unidos, ¿sí? Entonces entre personas del gobierno, no sé si ministros y otros congresistas, se repartieron el Teilim para leerlo varias veces. O sea, nuestros ministros, ¿sí? Que saben de que Baruch Hashem tenemos un gran ejército en el cual confiar, pero dijeron: bueno, tenemos que darle un apoyo extra a nuestro ejército para que Bezat Hashem tenga victoria. Y la persona que estudia Torah está unido al árbol de la vida y come de sus frutos diariamente. ¿Por qué? Porque la Torah le enseña a la persona el camino de la verdad. Le enseña consejo. Entonces, la persona que está unida al árbol de la vida, entonces él está por el camino de la verdad, él está por el camino de Hashem, y por eso puede saborear de esos frutos, de los frutos que nos da la Torah a todo nivel y que nos cubre de situaciones difíciles. En la Parshat de Beshalach patach Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan patach, Kama Habiba Oraita, cuán querida es la Torah, Kameh de Kuchabrijo frente a Hashem. De Kolman de Shtal Goraita, Rajimu Leila, Rajimu Letata, que todo aquel que se ocupa y estudia la Torah es querido arriba, es querido abajo. Kuchabrijo Atzitle le Milule, y Hashem escucha sus palabras, pone atención a sus palabras. Lo Shavik Leva y Alma, no lo abandona en este mundo. Y no lo abandona en el mundo venidero.
Y en la Parashat de Metzorah, cuando la persona se ocupa del servicio a Hashem, de cumplir mitzvot, velae beoraita, y estudia la Torah, kama netorin zeminin y kable natarale. ¿Cuántos cuidadores están preparados para cuidarlo a él? Ushchinta shari ale, y la Shekhinah reposa sobre él. Vekola machriz de kame beamrei, y todos claman frente a él y dicen frente a esa persona que estudia la Torah, Habu yekara le diyukna de Malka, denle honor, denle kavod al que tiene la forma del rey. O sea, la persona que estudia Torah de alguna manera recibe el semblante divino. Intetir ube alma dein, cuidado está en este mundo, ube alma de ate, y en el mundo venidero. Zaká julke, bienaventurado su parte. Entonces, aquí nos enseña Rav Chaim de Volozhin que la salvación, que el cuidado, que el escudo de Am Yisrael viene por medio del estudio de la Torah. Y como vimos, nos trajo una gran cantidad de fuentes de todo tipo para enseñarnos este fundamento. Que la persona que está en la Torah, y cuando Am Yisrael está con la Torah, y cuando estamos apegados a él, entonces tenemos todo el escudo asegurado. Y por ese motivo, desde que Rav Chaim de Volozhin trajo aquí todas estas fuentes para enseñarnos que uno puede buscar diferentes estrategias, también materiales y también espirituales de otro tipo, para poder cubrirse de diferentes situaciones. Tenemos que saber de que la estrategia más poderosa y más clara para contener todas aquellas dificultades que pueden suceder a nivel personal y a nivel nacional están basadas en el estudio de la Torah. El estudio de la Torah es la medicina más poderosa que tiene Akadosh Baruj Hu para contrarrestar todo lo malo que puede venir por fuera y por dentro. Y por eso, ir a pedir la brajá de un Rebbe, de Efemeot, y hacer Teilim, Gami Efemeot, y ir al Kotel, Gami Efemeot, todo, Akol y Efemeot. Todo está bien. ¿Sí? Pero tenemos que saber que nada tiene la misma fuerza que el hecho de que una persona está sentada estudiando Torah, y en ese momento él se está llenando a él mismo y a todo su alrededor, ¿sí? Y lo está escudando con una energía especial que nos cuida básicamente de cualquier tipo de daño que nos puede suceder. Y de esa forma también entendemos realmente la importancia que tiene el estudio de la Torah. Entonces vemos que el estudio de la Torah no solamente es importante para aprender cómo ser un buen Yehudí, cómo cumplir las mitzvot, cómo ser una buena persona, cómo crear un ejército de Talmidei Jajamim, de sabios de la Torah. ¿Sí? Todo eso es muy cierto. Pero lo que acabamos de aprender ahora es de que la Torah también es un escudo. Y no solamente un escudo a nivel espiritual, sino que afilo a nivel material. A nivel material. ¿Sí? Ese cohete que teóricamente tiene que llegar a una cierta dirección, en el momento que Am Yisrael está conectado con la Torah, entonces no funciona, no funciona, o no llega a destino, o llega a la mitad del destino, o es interceptado, pero Hashem
nos ayuda y nos dice, Top, aquí mando una de las hojas de Gemara que estudiaron en Mahon Meir. Y el cohete dice, no, eso, contra eso no puedo, no, por favor, no me mandes eso, no puedo, no. Entonces el momento que el cohete ve eso, se asusta y dice, chao, listo, abajo. Imagínense las miles y miles de hojas que se estudian en todas las yeshivot en Eretz Israel, ¿ah? Entonces todos los cohetes dicen, no, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Sí, un kilo. Baruch Hashem. ¿Qué? Yo pienso ahora, no sé cuántos son, billones, trillones de dinero que gastó, ¿sí? Que gastaron los ayatolas para hacer todo ¿sí? Todas sus bombas atómicas, y en 5 minutos, En 50 años, en 5 minutos, ya se acabó. Se acabó. todo se acabó. Toda esa maldad que construyeron durante decenas de años, ¿sí? En 10 días, en 2 semanas, todo, ya, הכל נגמר, finita la comedia. Baruch Hashem. טוב. Bueno, entonces, empezamos un poquitito el capítulo 19. Perek Yutet, página Shin Tet Zain. Shin Tet Zain. Veshem Hashem Nikra Alav. La persona que estudia Torah, el nombre de Hashem, el nombre de Hashem está sobre él. Que a Torah kula Shmotav shel HaKadosh Baruch Hu. Tenemos que saber que la Torah, con todo lo que nos cuenta y con todo lo que nos enseña, esconde y oculta los nombres de Hashem. Cada palabra que hay en la Torah, o las palabras que hay en la Torah, básicamente implican los nombres de HaKadosh Baruch Hu. Kema Amaram Zal, como dijeron Jajamim, Minay Librikat HaTorah Lefanah Min HaTorah Shenemar Ki Shem Hashem Ekra Abu Godel Elohim. La primera pregunta, ¿de dónde sabemos que hay que decir Brajá cuando uno estudia Torah? Antes de empezar a estudiar Torah, que tenemos que decir Birkot Torah, y eso se aprende del Pasuk en Devarim 32, que dice Ki Shem Hashem Ekra, cuando yo nombre el nombre de Hashem, Abu Godel Eloheinu, denle grandeza a nuestro Dios. O sea, cuando yo llame con el nombre de Hashem, ¿sí? Dice el Pasuk, entonces ustedes, Am Israel, den grandeza. ¿Qué significa dar grandeza? Dar grandeza es bendecir el nombre de Hashem por medio de la braja. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher bacharvanu mikol hamim, que nos elegiste entre las naciones, venatan lanu et torato. ¿Qué? ¿Y cuándo se hace eso? Cuando yo nombro el nombre de Hashem. Cuando uno nombra el nombre de Hashem, cuando estudia Torah, cada vez que estudiamos Torah estamos diciendo de otra forma, de una manera encubierta, alguno de los nombres de Hashem. Así también estudiaron, enseñaron que la persona que se ocupa de la Torah, la Shekhinah, reposa con él. En todo lugar que recordaré mi nombre, que recuerdes mi nombre, Avoy leja, vendré hacia ti y te bendeciré. O sea, cada vez que estudiamos Torah, que estamos diciendo los nombres de Hashem, Hashem viene y nos bendice y está con nosotros. Ubazoar bamidbar, kama chaviva oraita kame kuchabrihu.
Y en el Zohar Bamidbar, cuán querida es la Torah frente a Hashem. De Abekol tarde mire de Oraita Ishtameau, porque en todo lugar donde se escuchan las palabras de la Torah, Kuchabrihu, Akadosh Baruch Hu, Bekol Hayalim Dile, y todos sus ejércitos, todos sus soldados, Kulu Tzaitele Milulei, todos ponen atención a sus palabras, al que estudia la Torah. Bekuchabrihu Atele Ledayar Aimei, y Akadosh Baruch Hu viene a vivir con él. Ay Dichtiv, y eso es lo que dice. En todo lugar donde recordará mi nombre, vendré y te bendeciré. Y en Parshat Mishpatim, de Colman de Inter, Orge de Oraita Vishtadel, a todo aquel que cuida los caminos de la Torah y se ocupa de ella y la estudia, que Mandishtadel Bishma Kadish, es como si estuviera ocupándose y estudiando el nombre santificado, el nombre de Hashem. De Taninan, como estudiamos, Oraita Kula Shema de Kuchabrihu, que la Torah es total, en su totalidad, el nombre de Akadosh Baruch Hu. Uman de Mishtadel Ba, y aquel que se ocupa de la Torah, que manda Ishtadel Bishma Kadisha, es como si estuviera ocupándose y estudiando el nombre de Hashem, el nombre santificado. Begin de Oraita Kula Shema Had Kadisha Ihi. ¿Por qué? Porque toda la Torah completa es el nombre santificado de Hashem. Shema Ilah, el nombre elevados. Shema de Kalil Kol Sheman, el nombre que incluye todos los nombres. Uman de Gara et Had Mina, y aquel que quita o que saca uno de ellos, que Ilu Avid Pegimuta Bishma Kadish, es como si estaría provocando un daño en el nombre de Hashem. ¿Qué? ¿A qué se refiere Irra? Rega un minutito. Umishe Gorea Ota. No, perdón. El que quita una letra del Sefer Torah, entonces es como si estaría quitando o dañando el nombre de Hashem. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la Torah son los nombres de Hashem. Y por eso hay que estudiar toda la Torah completa y no saltearse ni siquiera una sola letra. ¿Qué? Por ejemplo, la Yud, Hay que, cuando uno va a escuchar una serenata, no se puede perder ni una nota. Todas las notas tienen que estar para poder, ¿sí?, escuchar bien toda la melodía completa del principio al final. ¿Quién? Por ejemplo, la Yud, que es la más pequeña, pero en ella se encuentra la creación. Sí, cada letra es el nombre de Hashem, cada palabra. ובפרשת ויקרא, en פרשת ויקרא, פתח כל זאת בתנו ולא שכחנוך. ולא אנשינן מילולי אורייתך. Dice el pasuk, כל זאת batnu, todo esto nos vino, ולא שכחנוך, y no te olvidamos. O sea, a pesar de que nos vinieron cosas que no siempre son tan buenas, nunca olvidamos tu nombre. Y dice el Zohar, Velo Ashninan, Anshinan, y no nos olvidamos, Milulei Oraitach, las palabras de tu Torah. Mikanu Lifna, de aquí aprendemos, Kolman de Inshei, y Milulei Oraita, Velo Baile Milabai, y de acá aprendemos que todo aquel que se olvida las palabras de la Torah y no quiere ocuparse de ella, que Ilu Anshel escucha brijo, es como si se estaría olvidando de Hashem. De Auraita Kula Shema de Kuchabrijo Ebei, porque la Torah es todos los nombres de Hashem. Entonces, en el momento que nos olvidamos de la Torah, es como si nos estaríamos olvidando del nombre de Hashem. De Sham, y ahí también Daviutet de Auraita, por cuanto que la Torah mandishta del ba mitaater beitroi de Shema Kadisha. La persona que estudia la Torah se está coronando con las coronas del nombre de santificado de Hashem, de Auraita Shema Kadisha, porque el nombre de Hashem
porque la Torah es el nombre santificado. Uman dishtad el bayit, todo aquel que se ocupa de ella, y treshim beit ater bishma kadisha, es influenciado y es coronado con el nombre Kadosh, y de esa forma él va a conocer los caminos ocultos y los secretos profundos de Akadosh Baruj Hu. Adka. Muy bien. Un poquito de Hafetz Haim y continuamos. Estamos en Shmirat HaLashon, Sha'ar Zechirah, capítulo 15. בתחבולה אחת יש בזה ליצר הרע של בזה ינצח אף את האדם השלם. El Yetzer Hara tiene una estrategia para vencer al hombre, כי הכניסו רק למידת הכעס והניצחון, porque lo va a introducir solamente en el rasgo del enojo. כן, לומדים פה עכשיו? el enojo y la pelea. ואז כל המעקשים יהיו לפניו למישור. Y entonces, cuando entra el enojo y la pelea, entonces ya está todo dado para empezar con el Lashon Hara. Que Yetzer Hara yaleo yeraelo achar kach heterim rabim. El momento que la persona empieza con el enojo y la ira y la pelea, entonces el Yetzer Hara ya le dice que todo lo que él diga de la Lashon Hara tiene derecho a decirlo y está permitido. ¿Sí? Para que pueda permitirle hablar la Lashon Hara y Rejilut, digamos y también hablar mal de la persona, de su compañero y avergonzarlo. עוד יזרזהו היצר של האנשים כאלו אסור לרחם עליהם ומצא לו רדפם בכל מיני רדיפות. Además que el Yetzer Hara básicamente va a convencer a esa persona de que a ese individuo lo puede perseguir y puede provocarle el mal y puede hablar mal de él. Eso tiene que ver con la persona de nuestra semana. Mahloket, pelea, discordia, discusión, Korach que hizo coraje. Entonces, cuando hay mahloket, ichle azman vehem lo ichlu. Todo lo malo que puede venir de una discordia, vamos a utilizar todo el tiempo para entender lo negativo y lo nefasto que hay en él, y lo que podamos decir nunca va a acabar. Que Moshe כתב את צאת הרמב"ם זה לשונו, נביאים ניבאו בחכמים חכמו והוסיפו לספר lat המחלוקת ולא הגיעו לתכליתה. El Rambam escribió en un lugar que los profetas profetizaron y los jajamim enseñaron de su sabiduría y aumentaron y contaron lo malo y lo negativo del mahloket y no llegaron a poder finalizar e incluir todo lo negativo que hay en esto. Pero a pesar de eso, dice el Hafetz Haim, voy a copiar algunos dichos de manera sintética para que de ahí podamos aprender en forma general el pecado grave del mahloket. Vamos a traer un ejemplo. Desde la Shona Midrash Rabba Pashat Korach. Amar Rabbi Brechia, dijo Rabbi Brechia, Kama Kasha Mahloket, qué duro es el mahloket.
שבית דין של מעלה אין עונשים אלא מ-20 שנה ומעלה. Sí, esto lo trae Rashi también en la Parsha. Jajamim dicen de que la Corte Suprema de Justicia Celestial solamente empieza a castigar desde los 20 años. 20 años. Y el Beit Din, ¿sí?, terrenal, ¿desde qué edad empieza a castigar? Desde los 13, Bar Mitzvah. Mejor, cuando la persona se considera que ya tiene obligación de cumplir el mitzvot, entonces ya desde ese momento, si él hizo algo que merece alguna pena, entonces el Beit Din lo tiene que juzgar. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que la Corte Suprema Celestial, si tiene que aplicar un castigo, juzga solamente desde los 20 años. Y la Corte aquí terrenal ya juzga desde la Bar Mitzvah, 13 años. ¿Y qué pasó en el Mahloket de Korach? ¿Quiénes fueron castigados y quiénes murieron? Afilu bebitos. Afilu bebés. ¿Ah? Lama, porque cuando hay Mahloket, todo el que está involucrado, directa o indirectamente, sufre las consecuencias por la gravedad del Mahloket. Hubo Mahloket el Korach. En el Mahloket de Korach, Tinokot ben Yoman, niños que, bebés que nacieron ese mismo día, Nibleu bishol tachtit, fueron tragados por la tierra. Como está escrito, sí, ahí en Bamidbar, en nuestra Parsha, que quienes murieron, Nesheyem, sus mujeres, Ubeneyem, y sus hijos, Betapam, y sus bebés. Ve'yerdu em bechol asher lahem chaim sheola. Y todos, sin excepción, fueron tragados por el abismo. Esa es la gravedad del Mahloket, que acaba con todo, sin excepción. Pero ¿por qué no tuvieron la oportunidad, como tuvieron los hijos de Korah, de hacer Teshuvah? No se les dio la oportunidad a los bebés. ¿Qué culpa tenían ellos de que su padre o su abuelo fueron imbéciles? ¿Qué culpa tiene la vestimenta de una persona que la persona que usa esa vestimenta la ensució? ¿Por qué me ensucias? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué me ensucias? Yo no hice nada. Malasot, como la tienes puesta en esa persona, esa ropa se ensució. Entonces todo lo que recibió de la energía del Mahloket, todo se contaminó y por eso tenía que ser tragado por la tierra. Pero hubo sus hijos que hicieron no fueron tragados. No, porque ellos hicieron Teshuvah. Ahí está, pero porque tenía libre albedrío. No. Pero un bebé no tiene libre albedrío. No, Malasot, la vestimenta tampoco tiene libre albedrío. No, pero sabía el día que sabe que le pueden ensuciar. Yo cuando me pongo la camisa en verano, o sea, en Shabbat, sé que se puede manchar de vino. Porque como tengo bigote, pues mala. Señor Shimon, es como cuando me preguntan, ¿y qué culpa tiene un mamzer que su papá y su mamá decidieron acostarse una noche y concebirlo y traer un mamzer al mundo? A ver, ¿me puedes decir qué culpa tiene el mamzer? Ahora ese mamzer no se puede casar con un judío. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué hizo él? No hizo nada. Lo hicieron sus padres. Entonces, a veces hay cosas que uno no tiene la culpa, pero es provocado por culpables y por eso tiene que pagar las consecuencias. Es malazo. Triste, pero realidad. Maosim, hay que buscar el shalom y no hacer mahloket. Todo. Kadima. Shulchan Aruch. Mishnah Berurah. ¿Dónde está? ¿Hay alguien que sepa cómo se pone en marcha eso? ¿El Margan?